26 de abril del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Cristina Reyes, asambleísta nacional por el PSC, tercer vocal del CAL y proponente del juicio político contra la ex canciller de la República, María Fernanda Espinosa. Varios legisladores buscan revivir el proceso de juicio político por la naturalización de Julian Assange en el año 2017. Ahora, ¿es posible reactivar un juicio contra la secretaria de la ONU? Vamos a revisar este caso. Además, nos acompañará Mae Montaño, asambleísta independiente. Su propuesta de enmendar el artículo de la Constitución sobre promoción electoral. ¿Qué otras reformas hacen falta en el Código de la Democracia y la cantidad de movimientos y partidos políticos que alcanzaron mínimos porcentajes en estas elecciones? Hoy también estará con nosotros Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional de la Revolución Ciudadana. Hablaremos sobre el fin del asilo diplomático a Julian Assange. Según el bloque correísta, esta finalización es parte de un canje. Y además las marchas convocadas para hoy en protesta contra el gobierno que ellos impulsaron. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. El 12 de diciembre del 2017, el gobierno ecuatoriano le otorgó al australiano Julian Assange la nacionalidad ecuatoriana. Esto se lo conoció un mes después y pasaron algunos días más para que el régimen reconociera que se había tratado de una estrategia a fin de nombrarlo miembro de la diplomacia nacional, dotarlo de inmunidad y sacarlo de la embajada hacia Rusia. Reino Unido no aceptó su nombramiento y este plan novelado se cayó. Nos acompaña la asambleísta Cristina Reyes de los registros del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, tercera vocal del CAL y una de las proponentes del juicio político contra la ex canciller María Fernanda Espinosa. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Licenciado, buenos días, un saludo a los ecuatorianos. Hoy cumpliendo 3 años del terremoto de Manabí y Esmeraldas que nos partió el alma, pero que nos unió más que nunca. Hoy esperamos respuestas. ¿Cuáles fueron las irregularidades que se cometieron al convertir a Julian Assange en compatriota? Mire, el zorro pierde el pelo, pero nunca las mañas. Estamos hartos de funcionarios públicos que lleguen al gobierno con la finalidad de pavonearse, de ocupar cargos públicos para despilfarrar recursos públicos y no para cumplir con sus sagrados intereses. La canciller de la República, María Fernanda Espinosa, hoy presidenta de la Asamblea General, mientras estuvo en funciones, se dedicó a cualquier cosa menos a cumplir con su deber. En lo que usted menciona respecto al otorgamiento de la nacionalidad, que es lo más sagrado que tenemos los ecuatorianos, a Julian Assange, según el canciller, y hemos solicitado ya nos entreguen el documento de declaratoria de lesividad de este acto administrativo, existieron varias irregularidades. Brevemente, Lenín, firma falsificada entre el documento ecuatoriano y el pasaporte australiano de Julian Assange, no existió informe jurídico de la parte jurídica de la embajada ecuatoriana respecto a si se cumplían o no los requisitos. No hablaba español este señor y sacaba 100 sobre 100, la nota favorita del correísmo en todos los concursos públicos. Claramente estaba plagada de irregularidades esta carta de naturalización. Este es uno de los puntos por los cuales la señora Espinosa es llamada a juicio político. ¿Un extranjero que nunca ha pisado el país y que se encuentra fuera del Ecuador puede pedir la nacionalidad ecuatoriana y obtenerla de forma tan rápido como la obtuvo Julian Assange? No, licenciado. Cualquier extranjero que ame nuestra patria, que quiera obtener la nacionalidad ecuatoriana, debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Movilidad Humana. Lo que hicieron con Julian Assange fue una jugarreta en medio de las agendas ideológicas de la señora María Fernanda Espinosa. Según denuncia The Guardian, un medio internacional, trataron de otorgarle la nacionalidad ecuatoriana bajo irregularidades para otorgar un salvoconducto diplomático y luego tratar de que él escape a Rusia. Este asilo diplomático le ha costado al Ecuador más de $7 millones, 15 millones con la seguridad de Reino Unido. Nos han metido en un conflicto geopolítico que el Ecuador no merecía y sin duda está plagado de irregularidades. Esta señora tendrá que venir de la Quinta Avenida de Nueva York a responder al Ecuador
por el tema de Julian Assange, por el caso de la frontera norte, donde dejaron morir a los periodistas de Diario El Comercio y a Oscar y Katy, 2 jóvenes de Santo Domingo, y además porque nunca contestó las demandas de decenas de miles de ecuatorianos que viven en Venezuela y que son víctimas de la dictadura de Nicolás Maduro. Sin embargo, en el protocolo para otorgar la naturalización de personas en el exterior que fue expedido durante la Cancillería de María Fernanda Espinosa, se nota en el numeral 4 del artículo 2 que los extranjeros en situación de protección internacional otorgada por el Ecuador de forma regular y continua por 3 años pueden ser declarados connacionales. Esto se expidió 3 semanas antes de darle la nacionalidad a Julian Assange. Le pregunto, ¿se hizo un protocolo a la medida del asilado? La señora Espinosa siempre ha jugado en función de sus intereses y sus vanidades y nunca en los sagrados intereses del Ecuador. Ya basta de una política exterior que obedezca a agendas ideológicas internacionales. Tenemos que preocuparnos de lo que quiere el Ecuador, ir a los mercados internacionales, más turismo, más prosperidad. Lo de Julian Assange es una barbaridad por la cual ella va a tener que responder. Quiero además decirle, licenciado, que he solicitado al canciller de la República, además que nos entregue el expediente por el cual se le entregó la nacionalidad a Julian Assange, plagado de irregularidades, como él lo ha dicho, que esto es una prueba importantísima para el juicio político. Le solicité, y quiero que vean los ecuatorianos, el descaro y la vanidad que puede tener una persona que no respeta el Ecuador. ¿Cuánto le cuesta al Ecuador María Fernanda Espinosa en la Asamblea General de las Naciones Unidas? Solamente en vivienda, licenciado, $17.000 mensuales en un lujoso apartamento en Nueva York. $500,000, menos de un año de manutención entre remuneraciones, gastos de representación, etcétera. Mientras nuestros jubilados se crucifican, señor presidente de la República, mientras nuestros jubilados se crucifican porque no les pagan su bonificación jubilar, uno tiene esta clase de personajes paseándose por el mundo con recursos públicos. Quítele el financiamiento, que ella venga al Ecuador a responder tanto al Parlamento Nacional por todas sus pillerías, como a la justicia ecuatoriana también por las irregularidades de este y otros casos. ¿No es que la Organización de Naciones Unidas financia su estadía en Nueva York? No, licenciado, lo financia el Ecuador con recursos públicos y es una persona que no tiene la mínima delicadeza con la situación que atraviesa el Ecuador. Como yo le indico, y esta es documentación pública, solamente en la señora Espinosa se gasta $500,000 en lo que, desde agosto hasta septiembre de este año, en su participación, solo en remuneración y en vivienda. $17.000 en un lujoso apartamento. Esta señora, como digo, es infame, no le interesa el Ecuador. Yo le solicito y le exijo al presidente de la República que corten este financiamiento, ahora más que nunca que se ha comprobado que ella es la responsable de todo este lío en función de las irregularidades de la carta de naturalización a Julian Assange y también lo que ella tiene que responder respecto al juicio político aquí en Ecuador. Y a ello habría que sumarle los gastos que generó la promoción de su candidatura por todo el mundo. Pero volviendo al tema de la concesión de la nacionalidad a Julian Assange, de la nacionalidad ecuatoriana, usted señala que ha sido irregular, pero María Fernanda Espinosa, en rueda de prensa el 11 de enero del 2018, decía lo siguiente, recordémoslo. Él solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana su naturalización el 16 de septiembre del año 2017. Una vez, por supuesto, que había permanecido como persona bajo protección internacional alrededor de 5 años y medio bajo la jurisdicción del Estado ecuatoriano en su embajada en Londres. Esta naturalización fue concedida el 12 de diciembre del año 2017. Dicha decisión se fundamentó en el artículo 41 de la Constitución de la República, en el artículo 78 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en los artículos 5 y 34 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados y en los artículos 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero llama la atención algo, ninguno de los documentos relacionados con la naturalización de Assange está firmado por María Fernanda Espinosa, sino por subalternos. Por ejemplo, por el vicecanciller José Luis Jácome en el protocolo de naturalización firmado, pues él ostentaba el cargo de vicecanciller. Intuían, sabían que estaban haciendo
algo irregular y por eso no querían que conste en sus nombres? ¿Qué sabrá Julian Assange de María Fernanda Espinosa, Mangas y todos estos pseudo revolucionarios de caviar que le han permitido hacer lo que les da la gana? El propio presidente de la República la responsabilizó a ella del proceso de naturalización de Julian Assange, supuestamente para buscar una salida a 7 años de un sujeto en la Embajada de Ecuador, entrometiéndose en asuntos internos del Ecuador, entrometiéndose en política exterior de los Estados Unidos, en Cataluña, filtrando documentos del Vaticano, es decir, haciendo todo lo que un asilado no puede hacer. Esta señora es la responsable, por más que su firma no esté allí y por más que con esa labia farsante intente hacernos creer lo contrario. El canciller José Valencia ha indicado que han declarado lesivo el acto administrativo, puesto que está plagado de irregularidades. Ahora, usted y los legisladores Fernando Flores, Byron Zuquilandi y Marcelo Simbaña presentaron una solicitud requiriendo el inicio de un juicio político en contra de la entonces ministra de Relaciones Exteriores, pero eso fue hace 10 meses. Una de las razones para pedir este proceso de fiscalización, usted ya lo ha señalado, la naturalización de Julian Assange. El CAL hace pocos días aceptó a trámite el pedido. ¿Cuándo llega entonces esto a la Comisión de Fiscalización para dar inicio al proceso? Licenciado, han sido 10 meses de bloqueo de un juicio político que cumplía con todos los requisitos del caso. Logré hace menos de 3 semanas que se pueda calificar positivamente en el Consejo de la Administración Legislativa y hoy le exijo a la presidenta de la Asamblea que remita este expediente a la Comisión de Fiscalización para que se le dé inicio al trámite correspondiente, puesto que esta funcionaria nunca cumplió con los más altos deberes de representar la política exterior del país, sino de defender sus intereses, su agenda ideológica, sus compadres, sus chanchullos, y eso es a todas luces reprochable. El juicio político deberá activarse inmediatamente y usted me preguntará cuál es el sentido después de tanto tiempo. Sí, hay un sentido. El primero, una sanción moral con la censura que el Parlamento le dé de conseguirlo y de tener legisladores responsables, y en segundo lugar también los elementos que existan en ese proceso pueden derivarse en materia penal. Por ende, también de oficio considero que la Fiscal General de la Nación debe hacer todas las investigaciones necesarias para sancionar a toda esta gente que ha defraudado al Ecuador y que desde su vanidad ha iniciado agendas ideológicas y no los grandes intereses nacionales. Cristina Reyes, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano, integrante del CAL. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a usted. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, nos vamos a una pausa y al regresar estará Mae Montaño, asambleísta independiente. Su propuesta para enmendar la Constitución en temas de financiamiento y promoción electoral, y además Montaño anuncia la creación de su movimiento, nuevo movimiento político. En pocos minutos estamos de vuelta. No se vayan. Mae Montaño, asambleísta independiente, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, estimada Steffi, a los televidentes un abrazo y a nuestra gente en Esmeraldas y Manabí un abrazo solidario. Buenos días también. Usted va a presentar una propuesta de enmienda constitucional al artículo 115 para que los ecuatorianos no tengan que financiar ciertas campañas electorales. ¿En qué consiste? Hemos decidido liderar el cambio ciudadano que tanto requieren los ecuatorianos. Así que mañana, miércoles 10 de la mañana, aquí en Quito, en el Jardín Botánico del Parque La Carolina, vamos a presentar una reforma electoral. Y esta presentación se hará precisamente en el marco de la presentación pública de nuestro movimiento Cambio Ciudadano. 2 elementos importantes en esta reforma electoral. Primero, eliminar el Fondo de Promoción Electoral, que nunca más los ecuatorianos tengamos que financiar las campañas de 82.000 candidatos. Y el segundo punto, la segunda reforma, es eliminar el fondo partidario. Los ecuatorianos estamos manteniendo a los partidos políticos. Los ecuatorianos estamos aportando, dicen que al sostenimiento de esas organizaciones. Pero entonces, ¿cómo financiarlo? Políticas. Porque ¿qué dice actualmente el artículo 115? Que el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará equitativa e igualitaria la promoción electoral. Luego, que los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias, que se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatal, así como publicidad gubernamental para la campaña electoral,
y que la ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará el límite y los mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral. ¿Cuáles serían los cambios ahí? Pues la reforma es fundamental. La eliminación de este artículo. La promoción electoral tiene que ser responsabilidad de cada candidato y de sus organizaciones políticas, y lo que tiene que establecer el Código de la Democracia son los límites en el gasto electoral, y esos límites del gasto electoral también en promoción electoral, que tiene que ser contratada libremente por los candidatos y las organizaciones políticas en los medios de comunicación, serán controlados según lo determine. Ok, pero eso no sería volver a lo que se criticó antes. No sería volver a lo que se criticó antes, es decir, que en quien no tiene recursos, entonces difícilmente tendría posibilidad de promocionar su nombre o su candidatura, versus quien sí tiene recursos y podría contratar lo que pueda en publicidad. Digo, porque esos fueron los argumentos para crear así el corral publicitario. Absolutamente, y qué bien que usted lo recuerda, Steffi, para crear un corral publicitario en su momento, cuando Alianza País tenía a su haber con el gobierno y tenía todos los medios, los que había incautado y otros a su alcance para hacer libremente publicidad, para inaugurar obras, para hacer su propia promoción. Ese fue el mecanismo para encerrarnos en ese corralito electoral. Pues llegó la hora de liberarnos, pero sobre todo llegó la hora de recuperar recursos que los ecuatorianos necesitan para proyectos sociales específicos. Nosotros estamos diciendo que no es posible, Steffi, que en el 2014 los ecuatorianos financiaron en promoción electoral 19.5 millones de dólares. Mire cómo van subiendo las cifras. Ahora, para este año, para estas elecciones, subió a 35 millones. La pregunta a los ecuatorianos, ¿no era mejor que estos recursos fuesen utilizados para hacer las clínicas de rehabilitación para los usuarios de drogas? ¿No sería mejor que estos recursos fuesen utilizados para crear actividades de prevención, actividades Bueno, pero lo que pasa es que en estas elecciones tuvimos más de 80.000 candidatos. El 90% de las organizaciones inscritas fueron movimientos provinciales, cantonales, parroquiales. Hubo una proliferación de movimientos que se buscaba mayor participación ciudadana en un principio, pero con el 1.5% del registro electoral y que resulte fácil inscribir un movimiento sin que realmente represente a alguien. ¿Qué pasa ahí? Es que ahí no está el quid del asunto, mi querida Steffi. El quid del asunto está en que crear organizaciones políticas se ha convertido en una especie de negocio político, porque el fondo partidario que se le da a las organizaciones políticas hasta ahora no conocemos y no han rendido cuentas. Mire usted esta denuncia que hizo en su momento el señor Ricardo Zambrano, integrante de Alianza País. No lo estamos diciendo nosotros, no lo está diciendo la oposición, cuando le pidió a la Contraloría un examen especial de 18 millones de dólares que había recibido esa organización entre el 2011 y el 2018. Y estamos hablando de una sola organización política. Le preguntamos a los ecuatorianos, ¿ustedes están de acuerdo en que obligatoriamente tengamos que sostener, dicen, a estas organizaciones políticas? Estamos hablando aquí de una. ¿O los ecuatorianos queremos que los militantes y los simpatizantes, como dice la Constitución en el artículo 110, sean quienes sostengan el financiamiento, el funcionamiento de las organizaciones políticas y el financiamiento de las campañas? Los políticos tenemos que aprender eso, y eso estamos diciendo en este nuevo movimiento Cambio Ciudadano. Nos haremos cargo de sostenimiento de las organizaciones. En esa misma línea, es decir, que no resulte un negocio el crear una nueva organización o lanzar una candidatura justamente para obtener esos recursos. En la Asamblea también han propuesto que quienes no alcancen el 4% de los votos tengan que devolver el dinero público o privado gastado, pero ¿se logra con eso frenar la proliferación de las candidaturas? Cierto es que hay candidatos que no llegan ni al 1%, pero por otro lado, ¿es eso aplicable? Es decir, que lo puedan mañana devolver.
No, eso es como poner pañitos de agua tibia cuando se está con una gran temperatura, una temperatura muy alta. Nosotros en el movimiento Cambio Ciudadano queremos ser diferentes y estamos diciendo vamos a la raíz del asunto, vamos a presentar una reforma parcial de la Constitución del artículo 110, 115 y 219 para eliminar, para transparentar. El candidato que sabe trabajar en política podrá conseguir el apoyo de sus simpatizantes, el apoyo de sus militantes para financiar una campaña. ¿Es necesario establecer un límite de esa promoción electoral y de ese gasto? Sí. ¿Es necesario eliminar el fondo partidario? Sí. Es importante que los ecuatorianos nunca más tengamos que financiar la campaña de 82.000 candidatos. También. Y queremos que esos recursos, la propuesta seria del movimiento Cambio Ciudadano, que la entregaremos mañana en detalle, vuelvo a insistir, mañana desde las 10 de la mañana en el Parque La Carolina, Jardín Botánico, estaremos, les invitamos cordialmente, quienes quieren una cultura política distinta, quienes quieren que los ecuatorianos sean quienes dispongan de sus recursos, que el Ecuador que esté en una situación crítica utilice estos recursos. Mae, pero hablando de las reformas, en actividades y en proyectos sociales y en políticas sociales concretas. También, eso es lo que planteamos. También sería y plantean reformar otros artículos que se refieren justo a eso, a los fondos partidarios y al financiamiento de las organizaciones políticas. Es decir, si el interés es transparentar los fondos, porque ahí está el meollo del asunto, saber que quién financia a quién. Lo transparente sería que el electorado abiertamente pueda saber quién apoyó determinada campaña o determinado movimiento político, que los acuerdos sean sobre la mesa y no por debajo. Pero entonces, ¿qué se plantea ahí, además de eliminar ese artículo que es lo que usted plantea? Indiscutiblemente, pero las normas para el control electoral están determinadas. El llamado es al Consejo Nacional Electoral, a la Contraloría General del Estado también. Por ejemplo, mi querida Steffi, en este momento ya la Contraloría debió informarle a los ecuatorianos exámenes especiales realizados a la forma como se han utilizado los recursos de promoción electoral y cómo las organizaciones políticas han utilizado el fondo partidario, porque sabemos que muchos de esos recursos fueron para sostener el bolsillo de políticos indeseables, y la Contraloría tiene que responderle a los ecuatorianos si es que el CNE no ha tenido la capacidad suficiente. Pero hay otros temas interesantes, importantes, que tienen que entrar también en este Pero yo le preguntaba sobre la transparencia, Mae, porque una cosa es que estén ahí las normas en efecto del Código de la Democracia, pero luego es qué se requiere hacer para que no sea pecado financiar determinada campaña, sino que abiertamente se transparente la información de quiénes están financiando para que el electorado pueda saber quién ha apoyado aquella decisión o aquella propuesta o candidatura. Eso tiene que hacerse, es responsabilidad de los líderes y de las organizaciones políticas. Nosotros en el movimiento Cambio Ciudadano estamos creando a través de nuestro sitio web un espacio especial donde estén todas las cuentas, todos los ingresos, todas las aportaciones y todos los gastos de la organización para transparentar. Eso es una responsabilidad primaria de los líderes y de las organizaciones políticas que quieren ser diferentes. Y en este proceso, no solamente que vamos a plantear la reforma, sino que vamos a empezar un proceso de fiscalización especial al Consejo Nacional Electoral sobre el registro electoral, sobre los padrones electorales y sobre el registro de afiliados y adherentes permanentes, donde también presentimos que hay graves irregularidades. Así que vamos a empezar, vamos a liderar ese cambio ciudadano que el Ecuador requiere. Las propuestas de Mae Montaño, asambleísta independiente, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7:32, vamos a una pausa y al regresar estará Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional de la Revolución Ciudadana. El fin del asilo a Julian Assange y la convocatoria a marchas contra el gobierno heredero de Rafael Correa. Regresamos. Quédese en nuestra sintonía. A esta hora nos acompaña la licenciada Gabriela Rivadeneira, asambleísta del bloque correísta Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión de Salud. Licenciada, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo especial al pueblo ecuatoriano. Ustedes señalan que se le ha retirado el asilo a Julian Assange para conseguir una reducción de deuda. También que fue parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Tienen pruebas de aquello o solo están hilando acontecimientos?
Me parece que es claro, y decirle a la ciudadanía ecuatoriana cuál ha sido la cronología de lo que pasó en el caso de Julian Assange y su asilo. Decir que fue el 16 de agosto del 2012 que tras un exhaustivo análisis se le da en efecto la calidad y la condición de asilo a Julian Assange. Fue la nacionalidad concedida ya en diciembre del 2017 por parte del gobierno de Moreno. Pero después de esto, frente a expresiones que indicó el presidente Moreno sobre que Assange era una piedra en el zapato, le cortaron el internet. En junio del 2018, recordemos, en el Ecuador tuvimos la visita de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, con el cual se trataron algunos temas de interés comercial, entre ellos también financiamiento del Fondo Monetario Internacional, como de los temas de soberanía territorial y decisiones soberanas, como fue el caso del asilo de Julian Assange. Esto fue publicado por el semanario mexicano Proceso y otros medios ingleses que publicaron justamente la alianza entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Ecuador para el tema de Assange. Después del 24 de agosto entregan un protocolo especial prácticamente para retirar y vulnerar derechos fundamentales de Julian Assange. Y en diciembre del 2018, Moreno indica, ya después de todo esto y de abrir los puentes o restituir puentes frente a políticas arancelarias, frentes de créditos con el Fondo Monetario Internacional, fue en diciembre del 2018 que el presidente Moreno señala que el camino para la salida de Assange de la embajada está listo. Por lo tanto, no debemos ser ingenuos en este momento de caer en esa cortina de humo generada bajo el justificativo de que Assange es entregado por difundir información de INA Investment, que además es de esta offshore que debe ser investigada, que ha denotado todos los lazos de corrupción del presidente Moreno, su familia y su entorno cercano, el cual también exigimos una vez más que se abra la cuenta INA Investment en el Balboa Bank. Todo esto es solamente una cortina de humo para señalar con claridad que esto es un acuerdo absolutamente claro para la entrega de 3.400 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional. Pero si fuera así como usted dice, entonces qué mal negociado todo esto, ¿no? Porque la carta de intención señala que se deben tomar medidas económicas de ajuste y que es a cambio de eso que se entregarán los recursos. Ustedes dicen que no, que van a entregarnos 10.200 millones de dólares a cambio de Julian Assange, de eliminar subsidios, de elevar impuestos, de reformar el Código del Trabajo. Han sido muy malos negociantes en este gobierno, de ser cierto la hipótesis que ustedes plantean. Me parece que usted lo ha dicho con exactitud y no creo que sea un mal negocio. Yo creo que están haciendo para lo que fueron justamente concebidos dentro de este acuerdo de un gobierno de transición hacia un gobierno de derecha. Mira, hoy justamente 16 de abril estamos recordando un año más del terremoto de Manabí. Yo recorrí Manabí en esta última campaña electoral y no solamente nos dolió ver obras paralizadas de la reconstrucción, un total abandono, sino además en plena época de inundaciones, ni un solo funcionario en Manabí atendiendo a las familias damnificadas por las inundaciones y por el terremoto. Sin embargo, para nosotros es absolutamente claro que ese desinterés, que esa falta de gobierno, que esa falta de liderazgo, además de la ignorancia del equipo de gobierno, no solamente toma temas de soberanía, sino además incumple un plan de gobierno, se financia con el Fondo Monetario Internacional, no sabemos a qué está destinado ese financiamiento, que es uno de los temas que en la Asamblea Nacional hemos pedido detalle al equipo económico de a dónde va a ir a ese financiamiento, porque es claro que mientras suben el combustible, dan paquetazo económico, están planteando una revisión de carga tributaria, además con una de las revisiones que afecta a los grandes sectores populares, como es la posible revisión del IVA, del precio y del subsidio de GLP, también están dañando la política pública cuando recorremos las calles y la gente, una de las cosas que nos llama la atención es el retiro de subsidio del bono de desarrollo humano a personas de la tercera edad, personas con discapacidad y madres cabeza de hogar. Ahora, entonces, usted hace mientras referencia... está ejecutando un plan absolutamente claro de retorno de políticas neoliberales ancladas a posible financiamiento del Fondo Monetario Internacional, nuevamente, y el portal de Coavisa lo dice, entre marzo del 2018 y marzo del 2019 son más de 260.000 ecuatorianos que han quedado sin empleo. Esa es la verdadera razón por la gente se está movilizando en las calles. Usted hace referencia a la soberanía. Rafael Correa, en entrevista con France 24, indicó lo siguiente.
he was interfering in the presidential election of the United States, and we didn't agree with that. But after that, he continues in the embassy. So you can punish, you can limit it, if you want, the activities of the refugee, but you cannot expel him from the embassy. Correa dice que a Julian Assange se lo podía castigar o incluso limitarlo, pero nunca expulsarlo. Sin embargo, no le llamó la atención que interviniera en elecciones norteamericanas, y de lo cual, reconoce el expresidente, tenía conocimiento. Sorprende que fervientes defensores de las soberanías no reclamen por este tipo de intervenciones que se daban desde una delegación diplomática ecuatoriana. Yo lo dije con claridad en el Pleno de la Asamblea Nacional ya el 16 de octubre del 2018, cuando la bancada social cristiana presentó en el Pleno de la Asamblea una resolución para retirar la nacionalidad del ciudadano ecuatoriano Julian Assange. En ese momento yo lo dije con absoluta claridad. Wikileaks, organización fundada y dirigida por Julian Assange, es una organización de carácter de informática internacional sin fines de lucro que además ha develado importante información sobre todo el sistema de espionaje y filtración de documentos, cables y documentos reservados que atañen directamente a la seguridad de los estados. Ahí se evidencia en los Wikileaks cómo es a través de la agencia de espionaje de los Estados Unidos que se altera y se ingiere en la política de otros países y de otros territorios, especialmente y coincidencialmente en aquellos que tienen especiales reservas de recursos naturales. De tal manera que esa es la amenaza que significó Julian Assange, y por eso bueno, Correa el dice que gobierno interfirieron en el proceso electoral norteamericano, ¿no? Que es otra cosa. Sí, eso puede ser observado, pero vamos al fondo del asunto y no tratemos de poner cortinas de humo frente a una realidad que es justamente que el asilo tampoco tratemos de minimizar, ¿no?, una situación tan grave como aquella. No lo minimizo. Lo que digo es que no es solo un argumento, que hay una serie de factores alrededor de la geopolítica, de nuevamente la hegemonía sobre recursos naturales, de filtración de cables y espionaje permanente frente a nuestros estados. Con eso chantajean para la injerencia política dentro de las decisiones de nuestros estados, y todo eso fue lo que denunció en su momento Wikileaks y Julian Assange. Por lo tanto, esa condición de asilo era la protección de derechos humanos a alguien que luchaba por la libertad de expresión, y ahora esos derechos han sido vulnerados de la manera más ruin cuando incluso atentando territorio soberano, el Ecuador permitió que policía británica ingrese a la embajada a arrastrar a un ciudadano ecuatoriano y entregarlo a otro país, lo cual evidencia la violación y la ruptura de tratados internacionales. Baltasar Garzón, abogado coordinador del equipo de defensa de Julian Assange, ha dicho que con todas las irregularidades presentadas en la entrega de Julian Assange, están en este momento ya litigando en cortes internacionales, después de que además estas mismas cortes dieron advertencias al Ecuador sobre el peligro de la entrega de Julian Assange, y ahora este es un tema que lo debatimos y lo acompañamos ya en temas de derecho internacional. En otro tema, licenciada, ustedes están convocando, y cuando digo ustedes me refiero a Compromiso Social, a una movilización en contra del gobierno antipopular y neoliberal de Lenín Moreno, así dice el cartel de la convocatoria. Recordemos qué ocurría en la década ganada cuando había expresiones de esta naturaleza. Con el pueblo se toparán, los golpistas no pasarán. Pero tenemos que hacerlo con firmeza, con responsabilidad y con compromiso para parar a los golpistas. Para que estén atentos, somos más, muchísimos más, no vamos a dejar que unos cuantos golpistas, que los que quieren regresar al país al pasado con paros, huelgas, dominen al país. Luego de las marchas venían juicios acusando de terrorismo a algunos de los participantes de esas movilizaciones. A un sector de la prensa eso siempre le pareció mal, a ustedes les parecía que era correcto ese trato represivo. Hoy, por cierto, ha fallecido Edison Cosillos, quien fue víctima de la represión policial justamente en el mes de septiembre del 2011. En esa época les parecía que estaba bien estigmatizar, criminalizar la protesta social, como lo señalaron instancias de carácter internacional, relatores de distintas organizaciones como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Han cambiado de criterio? Para
nosotros es claro, en el gobierno de la Revolución Ciudadana se cambió el concepto de una policía represora de los años 80 y 90 a una policía comunitaria. Se guardó los trucutús y se prohibió absolutamente el uso progresivo de la fuerza. Cualquier caso que haya significado violación de derechos tiene que ser revisado en debido proceso. Y si hay que restituir derechos, pues hay que hacerlo con absoluta claridad. Pero aquí hay una clara diferencia. Hubo debido proceso. Usted mismo lo mencionó, los casos que fueron judicializados. Hoy en día, nosotros hacemos una simple comparación de lo que existe. Por ejemplo, después del último proceso electoral, hubo gente que se paró fuera del CNE a llamar a incendiar Quito, a llamar a recibir al aeropuerto a un expresidente para arrastrarlo. Ahora, el día jueves, ha sido convocado nuestro compañero Ricardo Patiño para una audiencia de formulación de cargos por el hecho de haber dado un discurso al interior de una asamblea militante. Licenciada. Entonces, no tratemos de confundir las cosas. Nos solidarizamos además con los trabajadores de la salud que la semana anterior fueron agredidos por la policía. Nos solidarizamos la tarde de ayer, estudiantes de la Universidad de Guayaquil fueron agredidos. Y eso es lo que tenemos que atender frente a los derechos humanos. Hoy tarde en el Arbolito, 4 de la tarde. Una marcha nacional contra el desgobierno. Gabriela Rivadeneira, asambleísta del bloque correísta, gracias por venir a Contacto Directo. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Gracias. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias, su confianza y sintonía. Nos vemos mañana. Será hasta entonces un buen día para todos.